Yo me acuerdo, lo escuchaba, yo estaba por ahí, escuchaba cuando hacían la oración y me acuerdo el día que yo hice esa oración. De verdad que fue un antes y un después y de verdad que significó un cambio para mí. Es más, me acuerdo hasta la ropa que llevaba puesta el día que hice esa oración y ya pasaron como 15, 16 años, no sé. No sé si ustedes son de acordarse cosas, ay sí, porque el día que me habló tenía puesto tal cosa, no sé. Bueno, a mí con el Señor pasó eso, con Jesús cuando lo conocí pasó eso. Y entiendo que en serio es el principio de todo. Por eso creo yo que si Jesús es nuestra guía, ¿no? Y el camino que decidimos seguir, ¿sí? Es el que Él preparó, podemos decir que empezamos un proceso de transformación, empezamos a ser de sus discípulos, ¿sí? Personas que se dejan enseñar por Él, personas que reciben las enseñanzas que Jesús dejó, personas que buscan una relación con Dios. No es algo que, bueno, me contaron y sé que pasa tal cosa, sino que yo busco una relación personal con Jesús. Entonces podríamos decir que somos sus discípulos entonces, si es Jesús es ese camino que elegimos. Ahora, eso implica un andar diferente. Yo no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes. Quizás me va a llevar un tiempo cambiar algunas cosas, pero necesariamente Dios me va a mostrar que hay algo mejor. Nada se compara a lo que Dios nos ofrece, a lo que Dios tiene para darnos. Entonces siempre cuando Dios aparece, las cosas empiezan a ser mejores. Así que implica un andar diferente. Por eso Jesús dice, no, la palabra dice, en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si yo me reconozco, si yo digo que soy seguidora de Jesús, tengo que empezar a andar diferente, ¿sí? Tengo que mostrar que hay algo distinto. Tengo que andar como Él anduvo. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que Jesús hizo, que hacía con sus discípulos. Jesús, si ustedes leen la Biblia, ¿no? Se movía con sus discípulos. Él andaba por distintos lugares, por distintas ciudades. A mí es como que me llama la atención eso, ¿no? Jesús iba, venía, andaba, iba a una ciudad, pasaba algo y de ahí seguía, pasaba a otra ciudad y pasaba otra cosa. O sea, siempre que Jesús llegaba a un lugar que aparecía en escena, las cosas eran distintas, empezaban a cambiar. Y Él entonces andaba enseñándoles del reino de los cielos y les mostraba que ese reino del que les hablaba ya había llegado, no había señales. Y si bien las personas se le acercaban a Jesús, había personas que lo seguían, o si no otros amigos que le acercaban, personas que no podían moverse por sí solas, se lo acercaban a Jesús para que pase algo, Jesús iba a buscarlos, ¿no? Jesús no es que tenía una oficina y ahí todos se acercaban o hacían colas con un turno para que Jesús los atienda ni nada, sino que Jesús iba a buscar a esas personas. Él andaba. Ese es nuestro ejemplo de cómo andar también y de cómo cuando queremos compartir o queremos hablarle a alguien. Jesús iba y se acercaba y buscaba y compartía con las personas. Entonces, en Mateo 4:23 dice, Jesús respalda esto, ¿no? Recorría toda Galilea. Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces, es lo que decíamos recién. Cuando Jesús llegaba a un lugar, necesariamente algo cambiaba, las cosas empezaban a ser diferentes. Entonces Él andaba, Él se movía y siempre supo, desde el principio creo yo, Jesús, cómo iba a ser todo, ¿no? Él andaba y a todas las personas les llamaba la atención las señales, todo lo que Jesús hacía y quizás empezaban a seguirlo, había personas que empezaban a seguirlo. Y capaz estas personas que empezaban a ser discípulos de Jesús porque lo seguían, porque escuchaban sus enseñanzas, porque se dejaban transformar por Dios, por lo que estaba pasando en ese momento, capaz no entendían muy bien de qué se trataba. Se encontraban de repente siguiendo a una persona rodeado de personas que no conocían. Entonces, capaz ellos no entendían mucho, empezaban a compartir tiempo con personas que quizás hasta pensaban diferente en muchas cosas, pero tenían algo en común. Estaban siendo discípulos de Jesús, estaban siendo seguidores de Jesús. Entonces, quizás no entendían mucho de qué se trataba, pero Jesús a todos los invitó a seguirlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien sigue a Jesús? A ver si alguien se anima a decir algo. ¿Cambia? Bien. ¿De qué manera? Un ejemplo. ¿Cómo? Buena, ¿sí? ¿Algo?
conoce el corazón de Dios. ¿Qué más? Milagros, dijeron por allá y acá. Sanidad. Allá dice, él dijo, levantó la mano. ¿Qué pasa entonces cuando alguien sigue a Jesús? Empiezan a pasar cosas como las que decíamos recién, ¿no? Su vida es transformada, ¿no? Todas las cosas empiezan a ser diferentes. Su corazón es cambiado, es como que se reinicia el corazón, se limpia de todo lo que no sirve, de todo lo que lo cargaba, de todo lo que era un estorbo y empieza a funcionar de la manera en que Dios diseñó que funcionara ese corazón. Empieza a ver compasión, empieza a sentir o a conocer el corazón de Dios, ¿no? También su mente es renovada, los pensamientos, esos pensamientos que muchas veces a nosotros nos hacen mal, o sea, nos llevan a pensar cosas que no nos convienen, nos confunden, nos llevan a pensar, nos hacen pensar mal de otras personas que tenemos alrededor nuestro, muchas veces de nuestros amigos, de por qué nos hacen esto, por qué nos miran de tal forma, o de nuestros padres, por qué nos hacen eso porque son malos, no sé, distintas cosas que atacan nuestra mente, que no nos dejan y muchas veces paralizan y no nos dejan actuar, no nos dejan movernos según lo que Dios quiere que hagamos. También cuando alguien empieza a seguir a Jesús, se amplía su visión. Y esto es una de las cosas más lindas que pasa también. Porque muchas veces, qué sé yo, a mí me pasaba, ¿no? Sin conocer a Dios, no tenía, qué sé yo, más ambiciones que las propias o mi casa, mis cosas, mis asuntos. Es como que era todo muy reducido a mí y a lo que me pasaba a mí. Capaz mi familia, por ahí. Pero cuando conocemos a Dios, nuestra visión es mucho más grande. Empezamos a soñar en cosas más grandes y empezamos a ver que no se trata solamente de mí, sino que Dios tiene algo mucho más grande preparado para nosotros, ¿no? Entonces empezamos a ver más allá de lo inmediato, o sea, de lo que tengo acá enfrente, de mis cositas, y empiezo a descubrir propósito. Y ahí es como que empezamos a andar de la manera que Jesús quería que andemos. Dios quiere que crezcamos entonces en todo aspecto, en todas las áreas de nuestras vidas y que podamos cumplir el propósito por el que nos llamó, ¿no? Y para esto, Dios permite que podamos disfrutar como iglesia de espacios justamente en donde somos formados e impulsados a cumplir el plan de Dios. Y ese espacio son las células. ¿Quién podría decirme lo que es una célula? Yo quiero que participen. Encima se recopan algunos y contestan. ¿Qué es una célula? Grupo pequeño. ¿Qué más? Equipo de trabajo. ¿Qué más? ¿Algo? Que se multiplica. Muy bien. Muchos hicieron la escuela de vida. Vamos. ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Alguien que se anime? Unidad mínima. Bien. Ese concepto es como de la biología, pero re sirve. ¿Por qué? Ahí vamos a ver. Todos tiraron cosas que son ciertas, ¿no? Muchas veces tenemos un concepto medio raro de lo que puede ser la célula o hasta le tememos. Me acuerdo cuando a mí mi mamá me decía al principio, ¿no? Que ella empezó a venir a la iglesia. Sí, van a venir unas hermanas de la iglesia a casa, qué sé yo. Yo creo que ya se los conté, que yo le decía, bueno, avísame cuándo, así yo me voy. Porque no quería saber nada. No quería estar ahí. Como que era raro para mí que gente que no conozca venga a mi casa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero le digo la verdad, para mí era como que le huía, ¿no? A la célula de mi mamá, ni hablar cuando a mí me invitaban, ahora les cuento eso. Lo que no es entonces una reunión social así para charlar de cualquier cosa. Sí, en las células conocemos personas, tenemos amistades y de hecho yo soy muy bendecida con esas amistades que Dios me dio, pero a veces nos confundimos y pensamos que es para charlar de cualquier cosa. Después, tampoco es quizás un espacio como para hacer catarsis así, quejarme de todos mis problemas, sabiendo que hay gente que me va a escuchar, o que es un grupo selecto, ¿no? Sí está bueno que, ya les digo, seamos parte de una célula, sintamos esa pertenencia a una célula, en donde yo tengo la confianza de abrir mi corazón y de poder compartir algunas cosas. Sí voy a poder disfrutar en esa célula. Sí también voy a compartir mis necesidades, las situaciones por las que pueda estar pasando. Y sí, es un grupo que Dios preparó para mí, para que yo crezca, pero para que otros crezcan también con estar yo ahí, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener cuidado de no confundirnos muchas veces. Ahora, por allá dijeron unidad mínima, ¿no?
Y cuando estaba en casa preparando un poco lo que iba a compartir, le digo a Gus, ¿no? Él siempre está ahí, entonces yo le pregunto. Le digo, che, Gus, ¿qué es una célula? Yo pensando a ver qué podía. A mí me encanta arrancar como con alguna definición, ¿no? ¿Qué es una célula? Y él me dice, un organismo vivo que se reproduce, ¿no? Digo, bueno, sí, pero una definición así como para la iglesia, ¿cómo lo podemos decir? Y me dice, bueno, me lo anoté, dice, pero una definición de la célula en la iglesia, y me dice, tendría que ser eso. Si no lo entendiste, yo sentí un cachetazo así, si no lo entendiste, tendría que ser eso. Entonces él me decía, un organismo vivo que se reproduce. Y ahí, más allá de una definición que yo pueda darles armada, qué sé yo, entendí en serio que la célula tiene vida y que es necesario que se reproduzca. Y ahí todas las definiciones de biología que podemos ver, que es la unidad mínima de vida, que nace, se alimenta, crece y se reproduce, todo eso pasa en una célula. Y eso es lo que tiene que pasar en cada una de las células de la iglesia. Pero yo les decía recién, no en chiste y en serio, me ponía contenta que muchos hicieron la escuela de vida, porque leyendo un poquito esto, revisé algunas de las cosas del material de la escuela de vida y está buenísimo. Si no lo hicieron, se anotan ahora cuando salen para hacerlo. Encima en una te la deja picando, porque vos vas leyendo el módulo 1, así, qué sé yo, sí, la célula, y en la próxima clase, qué sé yo, y lo lees, y voy a ver qué sigue, y dice, no, terminó. No era el fin de un episodio, era el fin de una temporada ese. Tenía que arrancar el nivel 2 para leerlo. Como que te da ganas de seguir aprendiendo. Entonces, está bueno que nosotros, que somos muchos parte de una célula, entendamos de qué se trata o para qué lado vamos cuando pensamos en una célula. Creo yo que la gran mayoría de los que están acá es parte de una célula, ¿no? A ver, levante la mano. ¿Quiénes van a una célula? O precélula, los preadolescentes. Bien, muy bien. Capaz hay algunos nada más que no están en célula, pero se van a quedar con ganas de ser parte de una célula ahora cuando terminemos y escuchen todo. Así que se pueden anotar, ahí en la mesa va a estar alguna de las chicas para anotar. Si vienen por primera vez, si quieren ser parte de una célula porque todavía no lo son, se pueden anotar y los vamos a poder estar sumando. Ahora, para enganchar un poquito con esto que decía al principio de los discípulos, quienes integran una célula entonces, quienes deciden ser discípulos de Jesús, ¿no? Quienes arrancan ese caminar con Jesús. Muchas veces hay personas que se pueden acercar a la célula incluso antes de animarse a venir a la iglesia. Por eso es tan importante lo que pasa en una célula. Y les cuento un poquito así resumido, a mí me costaba entender o valorar la célula al principio. Así como le decía a mi mamá, decime cuando vienen porque yo me voy ese día, no sé, voy a hacer otra cosa. Siendo adolescente, capaz no se lo decía mal, no es que le faltaba el respeto, pero le hacía entender que como que no me interesaba mucho. Y cuando llegó mi momento de ser parte de una célula que me habían invitado, algunos se acordará quizás que estuvo cerquita mío en ese tiempo, yo como que ponía excusas, ¿no? Iba al colegio en ese momento, no, que tengo gimnasia a la tarde y viste cómo es, no sé a qué hora salgo, mentiras, y tenía un horario re justo, de tal hora a tal hora. No, que te queda lejos, y quien me estaba guiando en ese momento me iba a buscar hasta allá, hasta la salida del colegio, venía acá y me traía. Entonces hubo una siembra muy importante al principio y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero así como yo puse excusas en ese momento, muchos de nosotros a veces podemos presentar ciertos argumentos, ¿no? De que no puedo, no tengo que hacer tal cosa, no me surgió tal otra, o no, tengo gimnasia, como le decía yo, y quizás muchas cosas puedan levantarse en contra, pero ahí es donde tenemos que tratar de ver y de entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Seamos líderes de célula o seamos discípulos, personas que asisten a una célula, esto implica romper muchas veces con nuestra comodidad. Una vez, una de las chicas que tiene célula me decía, ¿no?, que ella como que experimentó esto. Tenía que ir a tener su célula a un lugar, justo lo hacían en la casa de una de las chicas, y tenía célula en un lugar y se tenía que movilizar, tenía que ir, no sé qué le había pasado con la SUBE, pero llegué, me dice, ¿no? Y quizás si no le diera la importancia que tiene que tener, quizás se hubiese quedado a mitad de camino, quizás hubiese dicho, no, mejor la hacemos por acá, no, otro día.
pero necesariamente en ocasiones vamos a pasar por ese tipo de momentos en donde vamos a tener que decir, yo quiero ir y valoro lo que Dios está haciendo y quiero descubrir qué pasa en la célula, porque me cuentan otros que están pasando por situaciones, me cuentan lo que Dios hizo. Bueno, yo quiero ver, quiero saber qué es lo que Dios hace, quiero ser parte de una célula también. Entonces, implica movilizarnos, ir, estar, seguir, animarnos a ser parte de esta tarea que Jesús nos dejó. Requiere de nuestro compromiso para crecer y para alcanzar a otros. Ahora, ¿por qué es importante la célula? ¿Qué pasa en una célula y qué impacto puede llegar a tener? Una de las cosas más importantes que pasa es que nos encontramos con Dios. Y una vez nuestra pastora dijo en una reunión, nunca, o en una célula, no me acuerdo, pero lo dijo, nunca subestimen un encuentro con Dios. Nunca subestimes la posibilidad que tenés de encontrarte con Dios. Sea en tu célula, sea en la oración, en tu tiempo devocional, que sabes que Dios te está esperando. Nunca pienses que vas a recibir algo que ya sabes, sino que podamos valorar cada momento que se nos prepara para que nos encontremos con Dios. Sea que lo preparamos nosotros o porque alguien nos está esperando, porque alguien nos invitó, ¿no? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Mateo 18, versículo 20. Siempre que nos dispongamos de corazón a escuchar a Dios, a querer encontrarnos con Él, sabemos que lo vamos a encontrar, sabemos que va a estar ahí, ¿no? Así que eso es una de las cosas de por qué es importante que nosotros busquemos o valoremos nuestra célula. ¿Qué otra cosa pasa también? Recibimos alimento y nos formamos, seguimos este proceso de transformación y de formación para ser discípulos de Jesús. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Siempre que me acuerdo, ¿no? que iba a la célula al principio o que voy hoy a la célula, salgo con la cabeza así, ¿no? Como hay tanto nuevo de Dios que te deja pensando. Capaz pasa un día, capaz pasa el otro día y sabes que Dios te sigue hablando. Dios sigue hablando hoy, Dios nos sigue hablando a través de lo que se comparte, de cada palabra que recibimos. Entonces es importante que nosotros entendamos que eso es para que nosotros sigamos creciendo. ¿Sí? Es importante que valoremos, recibamos cada palabra, llévense algo para anotar, un cuadernito, muchos anotarán en su celu, pero es importante que busquemos a Dios y poder tener ese tiempo de recibir de la palabra lo que Dios tiene preparado. ¿Sí? Me acuerdo que cuando llegamos quizás al Señor venimos como con muchas mañas, ¿no? Con cosas de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, y cuando nos encontramos con lo que Dios dice, con lo que Dios habla en su palabra, entendemos que, como decía al principio, no hay cosas que tienen que empezar a cambiar. Y no porque alguien venga a forzarme y a obligarme, sino porque con el tiempo después entendemos que es lo mejor. Entendemos que hay actitudes que no me sirven a mí de manera personal, que no me suman a la hora de relacionarme con otros, que no me suman en mis amistades, que al contrario restan. Si yo soy de una manera que es dañina, no puedo tener una buena relación con mis amigos, con mis pares, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, en mi casa, con mis hijos, con mis padres. Es difícil, ¿sí? Pero cuando Dios habla, empieza a pulir, empieza a transformar. Por eso la palabra es tan importante. Vamos cambiando entonces todo lo que necesita ser tocados por Dios. Y también otra cosa importante es que nos unimos al cuerpo en oración. Tenemos compañeros en nuestra célula, que podamos decirles así, ¿no? Que quizás si nosotros tenemos la confianza como para abrir nuestro corazón, empiezan a ser parte o a conocer nuestras necesidades. Y eso es muy importante. Es importante saber que hay personas que oran por nosotros, que nos cubren en oración, que saben por lo que estamos pasando, que así como dice la palabra también, si me pasa algo bueno, se alegran conmigo y si pasa algo doloroso, se duelen conmigo y me ayudan quizás a querer salir de esa situación. Es bueno y está bueno y hace re bien al corazón. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero saber que alguien está orando por ustedes. Hace un tiempito, bueno, ya la vieron a Cata que anda por ahí, tiene 6 meses, pero cuando llegaba la fecha en octubre que ella nació, ahí estaban
en la célula preguntándome, ¿no? Y falta mucho, o capaz me veían con una panza hasta por allá y era ya hora de que nazca Cata. Y no nacía todavía, pero cuando llegaba la fecha me decían, y ya está, uy, bueno, estoy orando por vos. Llegaba el día, sabían que me iba a internar y que yo, bueno, alguno por ahí preguntaba cómo estaba. Pero había una de las mujeres de la célula en la que yo estoy que todas las semanas, las últimas semanas, me mandaba un mensajito, ¿no? Yo sabía que ella estaba orando por mí. Y más allá de que yo por ahí me daba el miedo de que llegara el momento, ¿no? Que yo sabía que ella estaba orando por mí. Pasaban unos días y otra vez. Se acercaba la fecha y ella sabía cómo iba la cosa. No, si no llega para tal fecha voy a ir, me voy a internar. Como que cualquiera capaz le podía preguntar y ella iba a estar como actualizada. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de mi situación. Unos días después de que nació Cata también mandó un mensajito, no quise molestar esos días, pero estás bien, qué sé yo. Y esa cercanía a mí me hizo sentir realmente que el cuerpo estaba ahí, que la célula en la que yo estoy estaba presente. Y eso está buenísimo, saber que hay personas que oran. Y hoy me acordaba de eso y le mandé un mensajito dándole gracias, así que, porque fue importante para mí en ese momento. Y cuando nosotros sabemos que tenemos personas alrededor nuestro que oran por nosotros, eso nos anima. Y yo no sé si ustedes son de compartir sus necesidades en la célula a todos o quizás a alguno en particular de su célula. Pero está bueno confiar, está bueno poner esas situaciones en oración con las personas que Dios preparó para que tengamos cerca. Entonces está bueno que lo pongamos en práctica. Hay un versículo en Santiago 5:16 que dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y sabemos en la célula también que hay muchas personas de oración, ¿no? Entonces cuando tal persona dice, sí, yo estoy orando, vos te sentís recubierto y reacompañado. Y Dios se mueve también a través de esas oraciones. Por eso les digo que es re importante poder contar con personas que oren por nosotros. Otra de las cosas que pasa también es que transforma un lugar por la presencia de Dios. Donde sea que se abre una célula, donde se prepara un tiempo para compartir la palabra, ese lugar es transformado. Miren lo que pasó acá cuando Jesús llegó a una casa. Está en Lucas 4, 38 y 39. Dice, Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Fíjense si no cambia un lugar cuando la presencia de Dios está ahí. Quizás a mí también me pasó en alguna ocasión de por ahí reunirnos con algunas de las chicas para compartir la célula y quienes estaban cerca por ahí preguntaron, ¿me puedo quedar a escuchar? Y quizás no eran las personas específicamente invitadas para ese día, pero sí fueron convocadas por Dios. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos para compartir una palabra, para tener ese tiempo para Dios, algo empieza a cambiar. No sabemos hasta dónde puede llegar. Capaz pensamos que, bueno, vamos a recibir una palabra para nosotros y ya está, pero Dios está haciendo algo en todo el lugar. Ahí una persona que estaba quizás enferma fue sana y al toque ahí empezó como a ser parte, ¿no? Ahí a estar a servirles, a atenderlos. Y eso es lo que pasa cuando Dios está en un lugar. Y eso es lo que hacen las células también. Que Dios pueda estar llegando a lugares en donde quizás antes no pensábamos que podía pasar. Capaz ahora estamos en una reunión, en un culto acá, pero cada uno en la semana, cuando tiene su célula, está preparando el lugar, el momento, para que Dios pueda hacer algo, lo quiera, lo que Él haya pensado, pero que Dios haga algo más allá de lo que nosotros podamos pensar o querer limitarlo, ¿no? En las células también recibimos la motivación que viene de Dios para guiar a otros y traerlos a la vida que Dios preparó. Quizás al principio, qué sé yo, nos cuesta pensar que Dios me llamó a mí a hacer esto. No, es para otros, es para otro que le gusta hablar más. Yo soy medio tímido, medio tímida. No, a mí me cuesta, no sé algunas cosas. Pero siempre vamos a ser motivados a poder ir por cosas más grandes todavía.
Es re cómodo quizás quedarnos a hacer lo que sabemos, solamente hasta ahora. Pero Dios siempre nos desafía a ir por más. Dios siempre pone en nosotros algo grande que va más allá de nuestras capacidades. Porque si pensamos que algo lo alcanzamos porque somos re grosos o porque tenemos una buena oratoria o lo que sea, le llegamos bien a la gente por nuestra forma de ser, va a ser solamente una charla de personas, nada más, palabras humanas que quizás mucho más impacto que eso no van a tener. Pero cuando nos dejamos usar por Dios, Dios nos puede sorprender y de hecho siempre lo hace. Así que siempre vamos a ser motivados a poder alcanzar a otras personas, ¿no? a poder guiarlos a que se acerquen a Dios. Y muchas veces por ahí pensamos que, ojo, yo les digo esto de que a mí alguna vez me pasó o a veces me pasa, de cuando queremos predicarle a alguien y empezamos a ver y decimos, no, pero todos mis contactos son cristianos. ¿A quién le voy a predicar? Mis amigos son cristianos, mi familia toda es cristiana. Y pareciera que como que ahí se reduce nuestro grupo, ¿no? Como si viviéramos, no sé, en una burbuja capaz. Pero si se trata de quizás ver un poquito más allá, de ver que tenemos personas súper cercanas, que todo el mundo siempre tiene alguna necesidad de alguna situación. Quizás hay cosas muy profundas que solamente Dios nos puede llegar a mostrar. Capaz una persona aparenta que está todo bien y a nuestros ojos no parece, que necesita que le hablemos, pero en realidad sí, y Dios nos puede mostrar cosas. Entonces, se trata de ver un poquito más allá de lo que ven nuestros ojos naturales y empezar a ver de la manera en que Dios nos ve y a darnos cuenta justamente de que la cosecha está lista, así como dice nuestra palabra rema, ¿sí? Se trata de abrir los ojos un poquito más. Y la célula entonces, por un lado, nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual personal, ¿sí? Vamos avanzando, vamos creciendo, pero también tiene la función de impactar lugares a través de la vida de las personas que van a esa célula. A todos sé que Dios nos ubicó en lugares diferentes. A todos nos llamó con algo diferente, todos tenemos talentos distintos, habilidades diferentes, pero a todos nos puso un mismo sentir, esto de poder ir, andar, hacer discípulos, movernos. Y creo yo que es diferente el alcance que pueda tener yo con con la forma en la que yo tengo, que Dios me preparó a mí. Es distinta la forma en la que Dios puede usar a cualquiera de ustedes que vive en otro lugar, que impacta en otro lugar. Así que es cuestión de que nosotros busquemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. El alcance va a ser distinto, pero todos somos parte. Jesús nos llamó entonces a hacer una iglesia viva. Vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos llamó entonces a hacer esa iglesia viva, ¿no? Como decíamos al principio, una unidad mínima de vida. Nosotros nos podemos mover, podemos andar porque Jesús es la vida y si nosotros andamos llevando a Jesús, eso es lo que vamos a estar llevando. Necesariamente hay algo que Dios nos pide que hagamos y yo cuando leía la Biblia, no habla, seguramente ustedes lo leen en sus Biblias, habla de la gran comisión, de un encargo, pero habla de una misión en conjunto. Yo me lo había notado, me acuerdo una vez en mi Biblia, de que cuando Dios nos llama a hacer esto, esta comisión, no nos manda solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros. Y esto es lo que Jesús dijo al respecto. Por tanto, en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo, no que se nos ocurrió a nosotros nada más, sino que es algo que entendemos que la iglesia tiene que hacer. Y Dios nos preparó esta forma para que lo hagamos. Y Dios nos prepara y nos rodea y nos pone a personas que nos saben guiar. Yo no sé
si todas las células están completas acá, pero seguramente si miran un poquito tienen a su líder cerca o tienen a las personas que van a la célula con ustedes. Ahí puede ser que alguno esté relojeando. Denle gracias a Dios por las personas que Dios puso. Yo, la verdad es que compartiéndole esto que les decía de esta hermana que oraba por mí y todo, le daba gracias a Dios por las personas. Yo las readmiro. No sé si está, alguna de las chicas de las visionarias está acá, capaz alguno lo verá después, no sé, pero yo las readmiro. Yo pensaba en eso y es como que las readmiro. Y está bueno que eso pase en la célula también. Que podamos saber a las personas que Dios puso al lado nuestro como personas que son dignas de honrarlas, personas que pueden ser admiradas por todo lo que hacen para el Señor, por el corazón que tienen también, por la casa. Así que yo los motivo a que puedan reflexionar por esto, a que puedan orar, que puedan llegar a su casa y decir, bueno, a ver, esta es la persona que Dios puso para que me esté guiando y poder hacer una oración por esa persona. Estas son las personas que Dios puso alrededor mío, que me invitaron a la célula, que me invitaron a una reunión. Gracias a eso yo puedo conocer a Dios. Así que denle gracias a Dios por las personas que usó para que hoy estén acá. Por último, si quieren ponerse de pie, vamos a estar orando. Leíamos recién que Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y hay otro versículo más adelante, mucho más adelante en la Biblia, que dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como que no hay muchas opciones. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no lo tiene, no tiene la vida. Y yo me había puesto a pensar, ¿no? Quizás nosotros podemos decir hoy sí, tengo al Hijo, entonces tengo vida. No una vida solamente que va a ser bendecida acá, en lo terrenal, sino que puedo pensar en una vida eterna, donde voy a poder disfrutar con Dios. Todas las cosas que yo pueda vivir acá van a ser bendecidas, va a haber recompensas, Dios va a multiplicar, va a bendecir, va a dar. Cada vez que yo disponga mi corazón a recibir la palabra, a moverme para conocer un poquito más a Dios, va a haber algo diferente, Dios va a recompensar. Cada vez que yo abra las puertas de mi casa para dar la célula, también Dios va a bendecir, va a transformar ese lugar, mi casa va a ser bendecida. Pero quizás hay personas que no puedan hoy decir eso. No puedan decir hoy que tienen al Hijo, por ende no van a poder decir que tienen la vida. Y ahí es donde nosotros también tenemos que estar atentos. Como les decía recién, en la célula por un lado entonces vamos a crecer en lo espiritual de manera personal. Yo voy a ser transformada, voy a ir creciendo, voy a avanzar en un montón de cosas. Pero por otro lado, voy a recibir esta motivación para poder acercar a otros a Jesús. Quizás se acerquen a través de mi célula, de tu célula. Quizás después se acerquen, se vayan profundizando en su relación con Dios, puedan congregarse hasta que entiendan que ellos también pueden hacer lo mismo y van a estar sirviendo a Dios. Entonces, entendí con esto que poder amar es urgente, que poder hacer lo que Jesús hacía es urgente. No sé cómo lo piensan ustedes, pero pensar que hay personas que no puedan decir eso hoy es como que te genera algo en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, despertar en nosotros esa pasión o esa compasión por los que no lo conocen. Y quizás lo escuchamos un montón de veces. Quizás siempre somos motivados. Y ese es el corazón de nuestra casa, poder ser motivados de esta manera. Pero yo oro y vamos a orar ahora para que eso sea una realidad en nuestro corazón. Que podamos entender que es necesario que tomemos ese lugar que Dios preparó para cada uno de nosotros. Podemos ver entonces, con todo esto que compartimos recién, que nadie crece solo. Como iglesia podemos decir que crecemos juntos. Y eso es lo importante. A mí me encanta saber, no sé con qué ganas vinieron ustedes hoy a la reunión, pero me encanta saber que lo que sea que a mí me esté pasando, va a haber personas que van a orar, que me van a acompañar, que me van a impulsar, no que me van a querer patear así como para correrme, sino que me van a potenciar, que siempre van a buscar que yo crezca. Y creo yo que en cada célula pasa lo mismo,
que en toda la iglesia todos buscamos lo mismo, poder conocer más a Dios, poder ser transformados, poder ser personas que adoran en espíritu, en verdad, que tienen una relación real con Dios, que no es pantalla, que no es nada, sino que es sincera, genuina y es real. Que podamos multiplicar eso en otras personas también. Porque que alguien esté en la célula, que alguien esté acá, significa que conozca a Dios, significa que es alguien que se está salvando, significa no solamente una persona, si podemos tener una visión más amplia, significa una familia transformada. Si miramos un poquito más, es una casa, todo un grupo familiar enorme o un barrio transformado. Y yo no les hablo de algo que es una utopía, chicos, es algo real. Una persona sola, quizás, empezó a creer en mi familia y por eso empezaron a venir muchos más y otros más y se compartió y muchos más. Imagínense ahora, yo me asombro cada vez que pienso en que la palabra llegó tantos años después a nosotros, ¿no? Porque se podría haber filtrado, se podría haber distorsionado, pero el propósito de Dios es enorme y va más allá de las personas. Pero es un privilegio saber que Dios nos quiere usar para eso.